Es un privilegio estar nuevamente en este lugar y llegar ahí al lugar donde usted se encuentra, que sea de bendición, y es para aprender palabra de Dios, la palabra que constantemente nos está instruyendo. Y para eso estamos en esta hora aprendiendo cada vez más. El tema es perseverar en la doctrina de Cristo. Y para eso yo quisiera que abriéramos nuestra Biblia, si usted tiene Biblia a la mano o un lapicero para apuntar las citas. Deuteronomio 4, del 1 al 2. Vamos a leer la palabra y luego vamos a pedir sabiduría y que el Señor sea el que nos ayude a poder entenderla. Dice el libro de Deuteronomio 4, del 1 al 2, dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y estéis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios nuestro, de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Padre, primeramente te pedimos que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, porque seas tú el que nos hable y nos ayudes a poder ponerla por obra y entenderla. Te damos gracias, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder escudriñarla y que nuestra mente esté despejada para poder recibir tu palabra y también atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, porque por eso estamos en este lugar, para aprender de ti y poder ser enseñados por ti, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aquí yo apuntaba donde dice: Dios creó para su pueblo mandamientos, estatutos y decretos para que su caminar fuera en obediencia a Él y con ello obtener bendiciones. Y aquí el Señor les empieza a hablar al pueblo de Israel, empieza a darles mandamientos y les exhorta. Aquí dice: ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos, miren, que Él nos enseña para que los ejecutemos, para que nosotros los pongamos por obra, porque dice aquí: para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. A ellos les había prometido la tierra de Israel, Canaán. Y entonces, para poder poseer esa tierra, Él también les dio mandamientos. Él también Él los instruye. Y dice aquí lo importante, les dice: no añadiráis, oigan, a la palabra que yo os mando, para que ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es algo muy importante que Jehová, nuestro Padre, al pueblo de Israel le dice que no añada y que no disminuya. Entonces, la palabra, los mandamientos que Él les dio eran para que ellos los pusieran por obra y en práctica. Y quisiera leer también ahí en este mismo capítulo
El 10 dice, 4:10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán, oiga, las enseñarán a sus hijos. La instrucción que nuestro Padre enseña aquí al pueblo de Israel, y nos está hablando ahora nosotros, del pueblo de Israel espiritual, nos está hablando que nosotros podamos instruir a nuestros hijos y darles también ese ejemplo de ese caminar. Después de esta pequeña introducción, yo quisiera también ver aquí cómo Jesús, cuando estuvo en esta tierra y trajo y hablaba la palabra con autoridad, la hablaba a este pueblo, ellos se admiraban. Y vamos a ir ahí a Mateo. Dice en Mateo 7, 28 y 29. Buscamos aquí el Evangelio de Mateo 7, dice la palabra. Mateo 7, 28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no, aquí hace una comparación, y no como los escribas. Aquí Jesús, cuando hablaba, lo hacía con autoridad, y los que le oían se admiraban. Ellos se admiraban de la doctrina y decían que era algo extraordinario. Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él empezaba a hablar, y más adelante vamos a ver cómo Él hablaba, y no hablaba de su propia cuenta, sino que de todo lo que el Padre le enseñaba, Él vino a enseñarnos a nosotros. Quisiera también ahí en Marcos 1:27, dice la palabra aquí en el Evangelio de Marcos 1:27, dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Aquí habla que como el Señor Jesús, Él con una palabra reprendía a los espíritus inmundos, y estas personas se admiraban de la doctrina, de esta doctrina, y decían, ¿quién es este? Pero vemos que el Señor Jesús venía a enseñarnos y a mostrarnos el camino. Por eso vemos que nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Dice, Jesús hablaba de parte del Padre y no de su propia cuenta. Y aquí vamos a ver ahí en el Evangelio de Juan cómo Él, no siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no se jactaba, sino que Él decía, yo vengo a hablar de parte de mi Padre, y no hablaba de más y ni hablaba de menos, como leímos ahí
lo que es en el libro de Deuteronomio, cuando dice que no se le tiene que añadir, ni también se le tiene que quitar. Y él hablaba lo que el Padre le decía. Por eso él no hablaba de su propia cuenta. Y aquí en el Evangelio de Juan 7:16 dice: Jesús les respondió y dijo: oigan, mi doctrina, dice, no es mía, sino de aquel, de aquel que me envió. Entonces él aquí hacía un énfasis y decía: mi Padre me envió. Y yo de eso les hablo. Y por eso la gente se admiraba. Por eso dice aquí: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quisiera leer el 17 también. Dice el 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo, por mi propia cuenta. Entonces, aquí nos enseña que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, y también tenemos el Espíritu Santo que nos respalda y nos hace ver que el Señor Jesús, la palabra que hablaba era de parte de Dios. Por eso cuando nosotros nos hablaban de este plan de salvación, nosotros a veces cuando andábamos en el mundo rechazábamos, pero el Señor en su misericordia quitó esa venda de nuestros ojos, quitó ese velo, porque nosotros caminábamos sin esperanza, pero el Señor en su misericordia vino y su Espíritu Santo nos mostró. Así que el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso ahora usted y yo entendemos que la palabra dicha por el Señor Jesús es de parte del Padre. Por eso nosotros perseveramos en esa doctrina. También dice: y su palabra era verdad. Y muchos se alejaron de él porque era dura. Y para eso, aquí siempre en Juan 6:60, dice la palabra de Dios: dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra de Dios viene a ser una obra perfecta en nuestra vida. La palabra viene a redarguirnos y viene a confrontarnos. ¿Cómo estamos? Usted ya tiene al Señor Jesús en su vida. Viene a confrontarnos y viene a mostrarnos cómo estamos delante de Dios. Por eso dice aquí que muchos decían: qué dura es esta palabra. Porque nosotros no podemos hacer lo que antes hacíamos. Ahora nosotros, con temor a Dios, temor reverente, venimos y hay un Espíritu Santo que nos redarguye y nos instruye y nos dice: esto no le agrada a Dios. Por ejemplo, el mentir, el robar, esas cosas que antes nosotros mentíamos y no había alguien que nos redarguyera, pero ahora
la palabra de Dios viene y nos confronta. Por eso aquí, y podemos ver, y podemos poner muchos ejemplos, y por eso aquí dice la gente, decía, dura es esta palabra. Pero si vemos también cómo el Señor Jesús vino a mostrarnos, vino a esta tierra a salvarnos, vino a esta tierra con un propósito, a morir en la cruz del Calvario, y la muerte en la cruz del Calvario no fue fácil, fue un precio alto, derramó su sangre y dio su vida por nosotros, por usted y por mí. Y por eso aquí la gente dice, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Pero dice aquí, también ahí siempre en el Evangelio de Juan 6, 68. Leamos el 66, dice, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero miren, aquí lo que le responde Pedro en el 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora usted, ahí donde está, puede responder. Dura es esta palabra. Y como dice Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Y viene Pedro y le dice, no, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios viene a nuestra vida para poder ordenar nuestra vida. Viene para que nosotros rindamos todo eso que antes hacíamos, el hombre viejo, conforme a la palabra de Dios. Pero también vamos a ver más adelante que muchos van a buscar donde mejor se adapten. Van a buscar otras cosas, fábulas, que ellos quieren ver cosas sorprendentes. Por eso es importante que el Hijo de Dios, lo que oye y lo que escucha, que pueda examinarlo antes de comerlo espiritualmente, poder ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Póngale que alguien hable otra cosa, y eso lo vamos a ver, hable otra cosa que no es usted, venga la palabra. Venga la palabra, y si la palabra y el Espíritu Santo que está en usted le dice, esto así es, amén. Como dice aquí, le dijo Pedro al Señor Jesús, ¿a dónde iremos? Si solo tú, dice, tienes palabras de vida, mire, de vida eterna. Vamos a seguir. Aquí en el Nuevo Testamento se califica la doctrina según la piedad. Es buena, oiga, es buena y sana. Y vamos a ir a Timoteo. Primera de Timoteo 6. Del 3 al 7. Dice el 3. Si alguno, oiga, estemos atentos. La palabra aquí nos está instruyendo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice,
dice el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y el 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de las tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El 7 es el que leamos. El 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aquí habla acerca que cómo es la doctrina de Cristo, pero muchos se desvían. En Tito también nos habla acerca de la doctrina. En Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Romanos también nos habla acerca de lo que es la doctrina. En Romanos 6:17 pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Miren, aquí el 18 dice, libertados del pecado. Ahora, nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, porque en estos últimos tiempos nos habla la palabra de Dios. Ahí vamos a ver unas citas. Dice que habrán muchos engañadores que no predican la sana doctrina, sino a su conveniencia. Y la palabra nos habla acerca de estas personas. Y vamos a regresar ahí en Primera de Timoteo 1, del 6 al 7. Dice, yo quisiera leerles aquí en el 3, dice 6, perdón. Sí, 1, del 6 al 7, pero quisiera que empezáramos en el 4. El 3 vamos a empezar, 1:3 de Primera de Timoteo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oiga, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien dice que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Quisiera leer el 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, dice el 6, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. El 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Aquí la palabra de Dios nos enseña a cómo detectar a estas personas
Estas personas que hablan solo palabrería, que hablan fábulas, que hablan cosas que ni ellos entienden. Aquí en Timoteo nos hace ver que pongamos atención a todo eso. También allí en Efesios, Efesios 4:14, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos, niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Eso nos dice Efesios. También en segunda de Timoteo, regresemos a Timoteo, pero segunda de Timoteo nos habla también acerca de estos engañadores. Segunda de Timoteo 4:2 dice cómo tiene que predicarse la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque yo también quisiera, ahí abajito el 3 y el 4 nos hace la advertencia de estos engañadores. Dice, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Son tiempos difíciles y nosotros estamos, hermano, en estos tiempos tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros perseveremos en la doctrina de Cristo, porque Él nos vino a enseñar la verdad. Él es la verdad, Él es el camino. Ahí dice en el Evangelio de Juan, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso nosotros en esos últimos tiempos sigamos en el camino que Dios nos ha mostrado de parte de su Hijo, para que nosotros sigamos adelante. Y cómo es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Todo lo que vimos en alguna predicación, vengamos y escudriñemos y veamos si esto dice la palabra de Dios. Y también tenemos el Espíritu Santo para el que nos guía a toda verdad. Yo quisiera dejarle en su corazón esto, que estemos nosotros perseverando, sigamos perseverando, porque dice la palabra que persevera hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación, salvo de la ira de Dios. Por eso sigamos adelante. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos instruyes y nos muestras y nos estás enseñando el camino de vuelta a casa. Ahí donde usted está, usted puede estar en este momento atravesando una situación difícil, pero siga adelante. Yo le exhorto en el nombre de Jesús que siga adelante, porque lo que nos espera es algo grande. Te damos gracias, oh Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos
y nos ayudas a seguir adelante. Ayúdanos a perseverar en tu doctrina y a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.